La actualidad informativa del conflicto la podemos unir claramente a lo que es el análisis geopolítico de este capítulo, partiendo de lo que fue el discurso de Donald Trump el pasado 1 de abril del 2026, en donde fue más de lo mismo y en donde los mercados terminaban reaccionando por no tener una salida clara a lo que es esta guerra en el corto plazo. El exigir a sus aliados que sí o sí tengan que ingresar a una guerra en donde ni se les advertía que iba a darse y que sus propios servicios de inteligencia terminaban dándole los escenarios posibles, y uno de ellos era el bloqueo del estrecho de Hormuz, y ahora querer elevar el problema a los países que están viéndose afectados por esta trama. Al día de hoy dice haber alcanzado los objetivos trazados de inicio para lo que era el conflicto. Se habla de que hay negociaciones con un nuevo régimen, pero el ejército iraní sigue respondiendo a cada uno de los ataques, sea el ejército regular o sea la Guardia Revolucionaria, que es la columna vertebral de protección del sistema que aún existe, que es el sistema teocrático de los ayatolás. Se habla de nuevo régimen, pero sigue existiendo el mismo presidente iraní desde el 2024. El estrecho de Hormuz sigue controlado por el mismo sistema que Trump afirma estar debilitado, y hasta eleva las primas para poder tener un pase seguro por esa vía. El discurso contradictorio de Trump es una extensión de su conocida técnica de incertidumbre estratégica. Vende la idea de que es el único capaz de resolver el caos, mientras que sus propias declaraciones contribuyen a la volatilidad del mercado en las últimas semanas. Para el análisis en corto, fue un discurso más dedicado a sus bases y al sector de la población ajeno a las acciones de su gobierno en el mundo, y que apuesta firmemente a creer que aún América puede ser grande otra vez. Pero lo que realmente sigue escondiendo el discurso es el escenario venidero de una acción militar limitada o a gran escala, con presencia de tropas en el terreno, y que sería la última gran aventura de Occidente en Medio Oriente. Porque no se trata de quién pierde o gane, se trata de cómo quedas posicionado una vez culmine el conflicto. Luego de más de un mes de inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, es más complejo y trágico el escenario que pinta el Medio Oriente, con más de 2.800 muertos y más de 35.000 heridos, y con una administración Trump que cada día termina teniendo mayores contradicciones. Lo que sí es evidente y cada vez más latente es la posibilidad de la invasión terrestre, sea a través de una operación limitada por un ataque anfibio a un lugar en específico, o sea una invasión terrestre a gran escala que requiere una mayor movilización de tropas que lleguen a lo que es el Medio Oriente. Por una parte tenemos a Estados Unidos, que se ha cargado a sus aliados internacionales en disputas alejadas de lo diplomático e innecesarias, llevando al mundo a un escenario cada vez más complicado en lo económico y sin una estrategia clara ni a corto, mediano o largo plazo, en donde la opinión pública ya no solo ve mal al personaje principal detrás de la trama, también se ve afectado la imagen de Estados Unidos como país, y entrampado en una guerra donde la negociación, a pesar de las palabras y supuestos deseos, nunca se ha dado en la realidad. Cada vez es más inviable, sea seguir el plan de los bombardeos o el hecho de una invasión terrestre solo sin alianzas estratégicas, lo que llevaría a dos escenarios: una salida anticipada del conflicto sin conseguir los objetivos de inicio con narrativa de victoria, o la caída política de Donald Trump, que iniciaría con el mes de noviembre. El otro protagonista, Israel, sigue su propio camino, enfrenta el desgaste de varios frentes de acción al mismo tiempo y a un gobierno cada vez más aferrado a la guerra, con la promesa de avanzar en el proyecto del Gran Israel, y con ello Netanyahu preservar su futuro político, sin importarle realmente lo que ocasione esto a su único aliado. El proyecto de invasión y expansión territorial en el sur del Líbano, y aprovechando el foco mediático en el conflicto con Irán, los ataques y avances que se siguen dando en la Cisjordania ocupada y Gaza, es parte de las acciones que sigue escalando el gobierno de Israel en la zona.
Irán sigue redoblando las apuestas contra sus atacantes y vecinos cómplices, manteniendo el control de la pieza clave en este conflicto, el estrecho de Hormuz, ya sea como una vía de negociación, como propaganda de victoria y consolidación de esta, o como última bala del régimen teocrático. La resistencia iraní ha superado las expectativas de analistas y del propio Washington y Tel Aviv, con el mensaje claro de que quizás has podido eliminar el liderazgo, pero nunca has conseguido fracturar el sistema. Mensaje que a lo interno sería una gran victoria ante dos enemigos históricos. Pero ¿qué pasa si vamos más allá? Imaginemos un nuevo escenario en el marco de la teoría de juegos, ese que es uno de los más temidos por las agencias de inteligencia occidentales, de pasar de una guerra entre estados a un esquema de insurgencia global, producto del desastre en la estrategia de la guerra contra Irán. En este nuevo capítulo analizamos al detalle si es posible una yihad global en el marco de una guerra prolongada y podrá Irán consolidar la paz islámica o fomentar una primavera islámica 2.0 en Medio Oriente. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de geopolítica en estado puro. Acompáñame sin filtros ideológicos a desglosar y analizar los acontecimientos que se siguen dando en el mundo. En teoría de juegos, el punto selling es una solución a la que los jugadores llegan de forma natural sin comunicarse, simplemente porque parece lógica. La muerte de Ali Khamenei ha convertido su figura en ese punto. Occidente se ha sumergido en una oleada de asesinatos selectivos de la dirigencia iraní, creyendo en parte que eso puede suponer la caída total del régimen teocrático de los ayatolás, lo que ratifica el desconocimiento total del sistema iraní. Para el chiismo, no es solo la pérdida de un líder o sus líderes, es la reactivación del mito del Karbala, el sacrificio del imán Hussein contra la opresión. Esto permite a Irán, o a lo que queda de su mando, movilizar no solo a soldados, sino a creyentes en todo el arco chiita, sea en Irak, en el Líbano, en Yemen, Afganistán o en otras partes del mundo en donde tengan presencia. En este punto, la narrativa no es una guerra contra la República, es una guerra contra la fe. Esto busca anular las críticas internas al régimen y unificar el frente doméstico. Aquí es donde tu observación sobre las dictaduras clientes o los países satélites de Estados Unidos en la región cobra relevancia. Estamos viendo un juego de doble nivel. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, gobiernos que cooperan tácticamente con Estados Unidos para eliminar la amenaza nuclear iraní, pero su población empieza a acumular indignación por la intervención infiel y los daños colaterales. Egipto y Jordania, su objetivo es mantener la estabilidad para no perder el financiamiento de Washington, pero su población, la solidaridad panislámica, ven a Israel y a Estados Unidos como el agresor histórico. Pakistán, como otro de esos países, en su neutralidad oficial, pero con miedo al colapso del vecino. Protestas masivas como las de Karachi al inicio del conflicto pueden desestabilizar al gobierno prooccidental. La apuesta de Irán es provocar una primavera islámica 2.0. Sabe que puede resistir un poco más, pero no puede ganar a largo plazo a los Estados Unidos, por lo que su jugada es encender las calles de los aliados estadounidenses para que estos gobiernos tengan que elegir entre reprimir a su propio pueblo o romper las alianzas con Occidente. Unificar el mundo suní y chií. Este es el santo grial de la estrategia iraní, pero enfrenta barreras matemáticas y sociológicas casi insuperables. El muro sectario de siglos de conflictos teológicos y políticos no desaparecen por un asesinato. Muchos grupos extremistas suní, como restos de ISIS o Al-Qaeda, ven a Irán como un enemigo tan grande como Estados Unidos. En un juego de tres bandas, a veces prefieren que sus dos enemigos se destruyan entre sí. La desconfianza hacia lo que es el hegemón persa
por parte de los árabes suníes temen que una victoria iraní no sea una liberación islámica, sino el inicio de un imperio persa moderno. Y las chances de éxito pasan por una unificación total que es poco probable. Sin embargo, es muy posible una unidad de acción, es decir, que grupos suní y chií dejen de matarse entre sí para atacar objetivos estadounidenses de forma simultánea, creando un caos que Washington no podría gestionar. En lugar de un mando centralizado que ya no existe tras la decapitación del 28 de febrero de gran parte de su liderazgo, la estrategia está mutando hacia una yihad de código abierto. Cada célula, sea Hezbollah, los hutíes, las milicias iraquíes, como esos movimientos proxy iraníes, tienen autonomía total. Su objetivo no es capturar territorio, sino destruir la viabilidad de la presencia de Estados Unidos en la región mediante el terrorismo de precisión, sea a través de drones y ciberataques. En resumen, el escenario es un Irán intentando convertir una guerra simétrica estatal en una guerra de identidades transnacional. Su mayor éxito sería lograr que la calle árabe perciba que sus gobernantes son traidores por aliarse con quienes mataron no solamente al ayatolá, sino con quienes han infligido dolor en conflictos en el pasado. En este juego, Irán no necesita ganar batallas, solo necesita que el costo de la alianza con Estados Unidos sea mayor que el costo de la rebelión para los ciudadanos de la región. Vimos lo que pasaría si se diera el escenario de incentivar a una primavera 2.0. Pero ¿qué pasaría si realmente Irán consigue que se consolide la paz islámica en la región? El concepto de una paz islámica liderada por Irán es la respuesta estratégica definitiva al intento de fragmentación que mencionamos en el capítulo anterior. En la teoría de juegos, esto se conoce como una estrategia de unificación por amenaza externa. Hoy, en abril del 2026, mientras la operación Furia Épica avanza, esta visión es la única carta que le quedaría al núcleo duro del régimen para evitar la balcanización. Aquí te explico cómo funcionaría esta paz islámica y por qué es tan difícil de alcanzar. Pero antes, ¿qué es la paz islámica en la doctrina iraní? A diferencia de la paz americana, basada en el poder militar y financiero de Estados Unidos, la paz islámica busca Irán se basa en la expulsión total de potencias externas, el fin de la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo, la soberanía compartida bajo el eje de la resistencia, una red donde Bagdad, Damasco, Beirut, Saná y Teherán operan como un bloque único, y una seguridad regional sin clientes. Irán argumenta que si los países musulmanes se unen, no necesitan paraguas occidentales. El asesinato de Jamenei y gran parte del mando militar iraní, ahora en manos de los sectores más radicales de la Guardia Revolucionaria y también de los sectores más radicales del sistema teocrático de los ayatolás, ha cambiado la narrativa, de lo nacional a lo sagrado. Ya no piden solo defender a la República de Irán, sino a la nación del Islam, contra una invasión que comparan con las cruzadas. Ya no solo es la táctica del caos global, de atacar objetivos en los Emiratos, Qatar y Arabia Saudita, entre otros. Irán está enviando un mensaje a estas dictaduras o países satélites de Occidente. Si nosotros caemos, sus palacios también. Nuestra única opción de paz es romper con Washington y unirse a nuestra paz islámica. Posibilidades de éxito pasan por lo que termina ocurriendo en estos países del Golfo Pérsico. Como bien habíamos señalado, la mayoría de los gobiernos árabes son aliados de Estados Unidos, y esto crea un juego de tres niveles. El nivel de los gobiernos, con presencia mayoritaria suní, en donde ven a la paz islámica de Irán como una paz iránica, un imperio persa disfrazado de religión, y que para ellos la supervivencia depende de que Irán pierda esta guerra. El nivel de las poblaciones, aquí es donde Irán tiene chances. Si la guerra se alarga y las imágenes de civiles muertos en Teherán o Beirut inundan las redes, la presión popular podría obligar a las dictaduras árabes a distanciarse de Estados Unidos para evitar revoluciones internas. Y el nivel de la realidad militar.
en donde Irán está perdiendo su capacidad aérea y naval rápidamente, de acuerdo a los informes que ha presentado Estados Unidos, luego de sus ataques, y sin fuerza física para proteger a sus aliados, la paz islámica se queda en una utopía ideológica. ¿Cuál puede ser el escenario probable? Para muchos analistas está el de la paz de los escombros. Más que una unificación gloriosa, el objetivo real de Irán en este momento es evitar que el imperio estadounidense gane y su aliado en la región, Israel. Su estrategia actual es: si no hay paz islámica, no habrá paz para nadie. Al cerrar el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial, Irán intenta forzar un equilibrio de dolor universal. No es una paz por acuerdo, sino una paz por agotamiento mutuo. Irán sabe que no puede unificar el mundo musulmán bajo su mando mañana, pero cree que puede hacer que el mundo musulmán sea ingobernable para Estados Unidos hoy.